Vamos a prepararnos entonces en esta tarde. Se levantó el espíritu, ¿verdad? Así como pasa en Isaías, dice que venía el egipcio caminando y venía todo cansado y estaba desfallecido. Entonces alguien se paró a la vera del camino y le dieron comida, le dieron higos, le dieron de comer. Y entonces dice que el espíritu volvió a él, se levantó y continuó. Así es como el Espíritu del Señor entre nosotros nos ayuda, nos levanta, nos da ánimo y nos prepara nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor en la voz de nuestro querido amigo, un hermano del Señor que he aprendido a quererlo, a respetarlo, he aprendido de él, ha sido de bendición sus predicaciones en mi vida y yo creo que para su iglesia también, y esta tarde va a ser una bendición para todos y cada uno de nosotros. Es para mí un placer y un honor el poder compartir el púlpito con el pastor Adelmo. Vamos a recibirle como se merece, siervos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Amén. Gloria a Jesús, es una bendición estar aquí en Casa de Oración Chicago. Amén. Nos gozamos, ¿verdad? Estar aquí en la casa del Señor, ya que Dios es bueno. Amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga al pastor Saldaña, también a su amada congregación. No veo a su esposa por motivos de que está enferma, amén, gloria sea al Señor, pero nosotros estamos más que orgullosos de estar aquí, compartiendo con cada uno de ustedes. Y bueno, voy a pedirle que se sientan un momentito, amén, gloria a Jesús, ya que yo he visto que el pastor hace sus predicaciones ilustrados, ¿verdad? Y eso me llama la atención y eso me gusta, amén. Entonces va a ser de gran bendición en esta hermosa tarde, amén. Con nosotros venimos de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, en la cual Dios me ha puesto para guiar un rebaño, gloria sea al Señor, y tengo ciertos hermanos que nos acompañan en esta hermosa noche, y yo le voy a pedir que nos pongamos en pie los que vienen con nosotros de la iglesia, gloria sea al Señor, gloria a Jesús, aleluya. No venimos muchos, porque no somos muchos, pero, aleluya, pero tenemos un servicio hoy en la noche y también tenemos a un pastor desde la ciudad de Guatemala. Es un obispo de la Iglesia de Dios. Él estará en la noche con nosotros y también están todos cordialmente invitados en esta tarde. Nuestro servicio es a las 6:30 de la tarde y juntos nos vamos a gozar en la presencia del Señor, amén, porque a eso Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a predicar el Evangelio, amén. Gloria sea al Señor y gracias, amado pastor, por este privilegio, ¿verdad? También la hermana ha cantado, pertenece a nuestra iglesia y también yo siempre digo en la escuela, en la academia ministerial norte central hispana de la Iglesia de Dios, nos preguntan si todos tenemos un pequeño gigante. Yo digo, yo tengo un pequeño gigante también, ¿verdad? Y ese es mi hermano Eddie, lo voy a poner que se ponga en pie, ¿verdad? Gloria sea al Señor, gloria a Jesús, aleluya. Él siempre, donde yo voy, siempre ahí está. En todas las graduaciones que tenemos junto con el pastor, él ha estado y antes eran novios con Maritza, ahora son marido y mujer, esposos. Y mire, entonces, gloria sea al Señor, eso ha sido de gran bendición, amén. Gloria a Jesús, siempre ahí está, y eso es bueno que tengamos respaldo de alguien, amén. Pero ¿cuántos tenemos hambre y sed de la palabra del Señor en esta hermosa noche? Amén. En esta hermosa tarde, estamos acostumbrados a que nuestro servicio lo hacemos en las noches y esa es la razón. Amén, pero lo voy a invitar a que se ponga de pie a reverencia a la palabra del Señor y buscamos en el Evangelio según Mateo capítulo 15, versículo 29, y cuando usted lo tenga diga un fuerte amén. Mateo capítulo 15, verso 29. Gloria, gloria sea al Señor en esta hermosa noche. Oh, aleluya, gloria, gloria al que vive, amén. Mateo 15, 29, ya ahí lo tienen en el proyector y es una gran bendición, amén. Todos estamos preparados, ¿verdad?, a recibir la palabra del Señor en esta hermosa tarde, amén.
Lo leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que amamos a Dios de todo corazón decimos un fuerte amén. Y dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia, Padre, con un corazón humillado y contristado, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu dominio. Señor amado, yo te pido en esta hermosa tarde, Padre, que esta palabra que va a ser impartida, Señor, a través de mis labios, Señor amado, yo te pido, Señor, que quita usted toda palabra de hombre, Señor, y que la voz de su Espíritu Santo sea escuchada, que a través de esta palabra usted administra nuestras vidas, Señor. Usted conoce la necesidad de cada hermano, de cada hermana, de los que se han hecho presente, Padre, en esta hermosa tarde. Quiero predicar tu palabra, pero también de igual manera te pido que me uses de una manera sobrenatural en esta hermosa tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como tema del mensaje en esta hermosa tarde es Jesucristo es la respuesta. Dile a tu hermano que está al lado tuyo: Jesucristo es la respuesta. Amén. Jesucristo es la respuesta. Como tema vamos a predicar en esta hermosa tarde. Dice la Escritura, amado hermano, hermana, en esta tarde: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos y mudos, mancos y otros muchos enfermos. En ese tiempo, amado hermano, en ese tiempo había muchos enfermos como en el tiempo actual. En estos tiempos hay muchos enfermos. En ese tiempo estos cojos, mancos, sordos, mudos, que no escuchaban y no podían hablar, estaban buscando una solución para su vida. Mientras estas personas buscaban solución para su vida, estas personas empezaron a visitar doctores, empezaron a visitar hospitales, empezaron a visitar ciertas áreas en la cual ellos pudieran recibir sanidad. Estos hombres y mujeres que la Biblia habla, hermano, tenían un problema. ¿Y por qué usted dirá, el hermano, hablando de problemas, si la Escritura está hablando de que estaban enfermos? Eso era el problema. La enfermedad es un problema muchas veces para nuestra vida. Mientras yo estudiaba este pasaje, mis amados hermanos, yo empecé a entender y empecé a analizar, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, a veces tenemos arena en los zapatos. ¿Y qué es tener arena en los zapatos, hermano? Puede ser tu enfermedad. Puede ser tu problema financieramente, puede ser otras cosas, y esa razón hace que tú y yo no podemos adorar a Dios el 100%. Pero cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios y conoces a tu Dios, a Jesucristo, que cuando tú aprendes a dejar tus cargas a Dios, Él se encarga de llevar tus cargas y tus cargas se hacen más ligeras. Pero cuando la iglesia entonces hay una arena en el zapato, o tenemos arena en los zapatos, ¿verdad que no podemos caminar muy bien? Como que me lastima algo, ¿verdad? Como que no me siento bien. O como cuando usted está haciendo algo en la cocina y ahí regó un poco de sal o azúcar y usted anda sin zapatos, como que algo siente y no se siente muy bien.
Y entonces estas son clases de enfermedades que muchas veces cuando tú tienes una enfermedad, tú quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero muchas veces nos cuesta. ¿Por qué razón nos cuesta? Porque hay algo que impide que nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad al Señor. Pero sabes una cosa, mientras yo analizaba esto, empecé a entender, hermano, que esa arena que nosotros tenemos en los zapatos, solamente Jesucristo lo puede quitar. Esa enfermedad que muchas veces viene a nuestras vidas, solamente Jesús nos puede sanar. Siempre y cuando la iglesia, cuando el pueblo del Señor se encarga en los negocios de Dios, Dios te dice: encárgate de mis negocios y yo me voy a encargar de los tuyos. Amén. Muchas veces, amados hermanos, nos afligimos, llega la angustia a nuestras vidas porque no tengo un buen trabajo, porque a mí no me está yendo bien, tengo a mi familia enfermo, están en el hospital. Pero hoy en esta tarde yo quiero declarar palabras de sanidad, hermano. Yo quiero declarar esa bendición para tu vida. Yo quiero declarar una gran bendición para la iglesia. Y los mejores días los mejores días están por llegar para la iglesia. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice, hermano, que en ese tiempo habían muchos enfermos. Pero ¿sabe quiénes llevaban los enfermos? Los llevaban los sanos. ¿Quién le lleva a un enfermo al hospital? ¿Será que a veces solito el enfermo llega? No, ¿verdad? Lo lleva alguien que está sano, alguien que puede conducir, alguien que dice: yo te puedo llevar al hospital. Entonces la escritura nos dice, mis amados hermanos, que mientras estos enfermos tenían una gran necesidad en su vida, empezó a suceder que habían personas que se habían dado cuenta, y lo que empezaron a hacer, probablemente visitaron doctores, en la cual muchas veces nosotros gastamos nuestro dinero en vano. Pero ir al doctor no es malo. Ir al doctor no es malo. Muchas veces decimos: es que yo creo en Dios. Pero usted sabe muy bien que la ciencia lo dio Dios. Y muchas veces nos convertimos entonces en religiosos y decimos: yo no visito a un doctor porque yo tengo a Cristo. Pero muchas veces, mis amados hermanos, es necesario que nosotros aprendamos y podamos visitar a un doctor. Entonces, hermano, ellos empezaron a ir para buscar una solución en su vida y no la encontraron. Probablemente llegó un momento en la vida de estas personas que estaban enfermos, en la cual los médicos le habían dicho: tu enfermedad está un poco difícil, que nosotros podemos tratar contigo. Probablemente le dijeron a unos: te queda solamente 6 meses de vida. Probablemente a otros le dijeron: te queda 1 año. Probablemente a aquellos paralíticos le dijeron: tú no vas a poder caminar nunca. Probablemente le dijeron a aquellos que estaban ciegos: tú nunca vas a ver la luz del día. Probablemente le dijeron: tú nunca vas a escuchar, tus oídos no van a ser abiertos. Probablemente le dijeron: tú nunca vas a hablar. Y esa gente empezó, hermano, empezó a meditar en el Señor. Cuando eso llega a su vida, mi hermano, muchas veces nosotros decimos: ¿a dónde estaba Jesús cuando yo estaba muy enfermo? ¿A dónde estaba Jesús cuando mi esposa estuvo a punto de la muerte? ¿A dónde estaba Jesús cuando mi matrimonio ya no funcionó? ¿A dónde estaba Jesús cuando yo llegaba a mi casa solamente encontraba problemas? ¿A dónde estaba Jesús cuando los médicos me dijeron que ya no había solución para mi vida? Probablemente llegó esos tiempos
esos momentos en la mente de estas personas. Pero dice la escritura que habían personas que eran sanados, habían personas que le llevaron a estos enfermos, mientras que Jesús dice, llegó y entró en el templo, y estando el Señor ahí, la multitud pasaba y decía, la única respuesta es que Jesucristo te pueda sanar. Y dice la escritura, amado hermano, que ellos llegaron y ¿sabe qué es lo que hicieron? Se postraron delante de los pies del Maestro, de Jesús. Y dice la escritura que cuando ellos se postraron, era algo que le estaban dando homenaje a Jesús, le estaban dando reverencia a Jesús. Y cuando estas personas se postraron sobre su rostro, eso fue una manera de obediencia. Eso fue una forma de que se humillaron delante de Jesús y reconocieron que solamente Él tenía la respuesta para sus problemas. Y cuando eso sucedió, mis amados hermanos, dice que mientras ellos se postraron sobre su rostro, Jesús solamente los tocó. Y ellos empezaron a ver. Y los que estaban sordos empezaron a oír. Y los que no podían hablar, los que solamente hablaban con gestos, con movimiento, con señas, con una mirada, empezaron a hablar. Los médicos le habían dicho que ya no había solución, que le quedaba 6 meses, 3 meses de vida. Cuando ellos vieron el poder de Jesús, dice la escritura que la multitud se maravillaba y todo el mundo decía, Jesús es el Señor, Él tiene la respuesta, Él tiene la solución para las enfermedades en la cual que nosotros muchas veces buscamos y no lo podemos encontrar. Pero Jesucristo tiene la respuesta para tu vida. Y ahí nos damos cuenta que Jesús tiene el poder para bendecir a su pueblo. Y dice la escritura que mientras que la multitud empezó a adorar a Jesús, mientras la multitud empezó a rendirse, y probablemente llegó en la mente de ellos, mis amados hermanos, ese hombre tiene un poder sobrenatural. Aunque le criticaban, cuando echaba fuera demonios, lo criticaban, le decían, lo que está pasando es que él es uno de los príncipes. Pero mis amados hermanos, nos damos cuenta que Jesucristo en muchas formas, Él ha hecho maravillas, ha hecho señales, ha hecho milagros. En estos tiempos estamos viviendo los tiempos en los cuales que Jesús se puede mover grandemente en nuestras vidas. ¿Cuánto lo cree? Muchas veces, hermanos, cuando Jesús no te ha sanado, no quiere decir que tú estés en pecado. O cuando tu familia pasa por momentos difíciles, no quiere decir que el pastor está mal, o los líderes, o la congregación. Porque muchas veces Dios espera que tú vayas a los mejores hospitales de Chicago, que visites los doctores, para Él glorificarse en tu vida. A veces que Dios permite que llega la circunstancia a tu vida para que tú un día puedas contar los testimonios que Dios hace en la vida cristiana. Nos damos cuenta, hermano, en el pasaje dice la escritura que Él sanó a los ciegos, dio vista a los ciegos. Y mucha gente afuera en el mundo también está cegado, también tiene una venda, no puede ver con claridad lo que la iglesia ha visto, porque nosotros tenemos una esperanza que un día vamos a ver a Jesús tal como Él es. Yo lo creo. Por eso, mis amados hermanos, yo quiero decirle en esta hermosa tarde que tu tiempo no es un tiempo perdido. Nuestro patrón se llama Jesús. Y ese tiempo que tú estás aquí,
En la casa de Dios, ese tiempo Dios lo recompensa. Y cuando Dios paga, paga bueno, pero Él no paga todos los viernes o todos los sábados. Él paga cuando tú y yo menos lo necesitamos. Ahí está el Señor. Ahí es cuando nosotros ya no podemos. Él extiende su mano y te dice: tú no puedes, las cosas son imposibles, pero para mí son posibles. Ahí es donde Dios nos saca. Ahí es donde Dios nos enseña su gloria, porque a eso hemos sido llamados, a ver la gloria de Dios, a anunciar la gloria de Dios en el mundo. A eso Dios nos ha llamado como iglesia. Amén. Y entonces, hermano, Jesús empieza a ver a esas personas humillados delante de sus pies. Es que Dios no rechaza un corazón humillado y contristado. Cuando ya no hay solución para tu vida, la única solución se llama Jesús. Cuando ya no tienes fuerza, cuando tú dices: ya no puedo más. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana hay muchas luchas, muchas pruebas. Jesús dice: confiad en mí. Pero también cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas, Jesús no nos está diciendo: cuando tú me aceptes como tu Salvador, tú ya no vas a llorar, no vas a botar ni una lágrima, tú ya no vas a sufrir. Él no nos dice eso. Él ni en un momento nos ha mentido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también podéis vencer al mundo. Mientras que Jesús estaba, mis amados hermanos, sobre la faz de la tierra, nos damos cuenta que Él padeció persecuciones como muchos de nosotros lo padecemos. Él se dio cuenta que mientras que nosotros estemos en este mundo, llega enfermedades a nuestra vida. Llega problemas tan grandes en la cual que nosotros no lo podemos solucionar. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, ya no estamos solos. Jesucristo lo soluciona por nosotros. Jesucristo es la respuesta a tu problema. Yo no sé cuál sea tu situación en esta tarde, pero una cosa yo quiero decirte: si Jesús pudo sanar a estos hombres que estaban ciegos, mudos, a estos hombres que tenían dolores en la cual no podían ser curados, si Él los sanó en ese tiempo, yo creo que Jesús puede sanar tu vida. Yo creo que en estos tiempos Jesucristo puede sanar tu familia. Probablemente, hermano, tú dices: pero yo estoy sano. Sí, pero Jesús quiere sanar tu vida espiritual. Jesús quiere sanar tu vida emocional. Jesús quiere sanar tu vida físicamente. Muchas veces decimos: hermano, estoy enfermo, no puedo más. Tú puedes, porque tienes a Jesús contigo. Yo he estado enfermo toda esta semana, y hoy de madrugada, como me da eso de mucha tos y una fiebre grande, hermano, terrible eso, ¿verdad? Que me tuve que levantar a las 3 de la mañana y a tomar un poco de hielo en el refrigerador y ponerlo en una bolsa de plástico para ponerla en mi frente, porque quemaba, hermanos. Pero mientras que eso sucedía, dije: todos están durmiendo acá de los que vivimos. Es tiempo de hablar con Dios. A algunos les mandé mensaje de esa hora, a unos amigos de ciertos hermanos, a las 3 de la mañana. Y se tapó aquí mis oídos, hermano. Y no me escuchaba. Mientras que yo empecé a orar, yo sentí que se destapó algo de acá de uno, pero el otro estaba totalmente cerrado. Y cuando yo me di cuenta, empiezo a orar, y ahorita que estoy predicando ni me di cuenta, pero yo estoy escuchando con también. Porque ese es tu Dios.
Y de madrugada yo me ponía ese hielo, hermano, y empezaba a orar y empezaba a clamar por la iglesia y empezaba a clamar: Señor, ese mensaje que voy a llevar es de sanidad, Señor. Voy a hablar de sanidad cuando yo estoy enfermo, Señor. Yo no puedo hablar de sanidad si yo no me encuentro bien de salud, pero viene a mi mente, hermano, a mi corazón, y me empiezo a preparar, y yo sentía la presencia de Dios, como que cuando nosotros hablamos de sanidad, hermanos, cuando alguien predica de sanidad, también Dios administra nuestras vidas principalmente, y luego imparte la poderosa palabra a los que nos escuchan, mis amados hermanos. Y así sucedió. Y mientras que yo clamaba a Dios, hermano, yo sentía la presencia de Dios. Yo sentí gozo, yo sentí paz. Y yo no me podía tapar porque tenía mucho calor. Y en el momento me daba mucho frío. Y yo dije: es tiempo de hablar con Dios. Y empecé a hablar con el Señor. ¿Qué te quiero dar a entender en esta tarde? Que la enfermedad no va a ser un obstáculo para que tú busques a Dios. Que la enfermedad no va a ser un problema para que tú vengas aquí en Casa de Oración Chicago. Eso no va a ser un obstáculo. Eso no va a ser un problema para tu vida. Yo te quiero decir en esta tarde, aunque tu problema, tu enfermedad sea tan grande, yo tengo a un hombre que se llama Jesús, que es más grande que tus problemas, más grande que tus enfermedades, y que Él tiene la solución, y que Él es la respuesta para tu vida. ¿Cuánto lo cree? Amén. Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Por su misericordia. Cuando nosotros presentamos muchos problemas en la situación cuando nos enfermamos, mi amado pastor, es cuando vienen más miembros a la iglesia, fíjese. Porque cuando hay lucha, cuando hay pruebas en nuestras vidas, hay victoria. Si no hay lucha, si no hay pruebas, no va a haber victoria. Entonces, ¿de qué vamos a hablar si la Escritura dice: conviene que yo declare y anuncie las maravillas del Dios vivo, de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, de aquello que ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Un día tú andabas sin Dios, sin esperanza, como yo estuve. Un día tú no te importaba, no querías saber nada de Dios. Pero ahora que viniste a los pies de Jesús, ahora tú muy bien lo sabes, que tienes un doctor de doctores y tienes un maestro de maestros. Ahora tú puedes entender que a través del Espíritu Santo nosotros como iglesia somos guiados para poder alcanzar la meta y a llegar y ver un día tal como el Señor es. Porque esa es nuestra esperanza. El Evangelio son buenas nuevas, mis amados hermanos. Cuando tú ves en otros lados, ves malas noticias, pero en el Evangelio tú te das cuenta, mis amados hermanos, que son buenas noticias. Vemos allá el presidente que acaba de morir, ¿verdad? Chávez, yo lo conozco, yo no muy bien sé de todo eso, ¿verdad? Pero en buenos médicos, buenos hospitales, ¿alguien me puede decir eso pudo hacer el milagro? Solo Jesús puede hacer el milagro en tu vida. Solo Jesús. Cuando tú estás a punto de renunciar, hermana, hermano, joven, niño, cuando tú estés a punto de renunciar y ya no quieres saber nada con Dios, yo te digo que no te rindas. Sigas peleando la buena batalla de la fe, porque con ese propósito Dios te ha llamado. Por eso Dios te ha unido a este lugar, a esta iglesia, para que tú puedas predicar las buenas nuevas del Evangelio. Para que todo mundo pueda entender que Jesucristo sí puede hacer milagros en nuestras vidas.
Uno de los milagros que a mí me impacta y muchas veces hablamos, pero muchos dicen que en nuestra propia experiencia como que se impacta mucho más. Y yo tengo una experiencia de eso. Cuando tenía 10 años de edad, estaba en la primaria allá en la ciudad de Guatemala. Este mensaje de sanidad. Y amado hermano, yo tenía un dolor como una aguja que pasaba, que llegaba allá a las puntas de mis dedos de la mano y de los pies, y llegaba por todos lados. Y cuando eso pasaba, hermano, yo no soportaba ese dolor. Un día mi madre me dice: yo creo que te tenemos que llevar al hospital. Y le digo: no, porque ya pasó el dolor y yo ya estoy sano. Sí, pero eso no es algo normal. Y eso sucedió, hermano, y mientras que yo fui, los médicos dicen: no tiene nada, está sano este muchacho, este niño. Pero en momentos llegaba ese dolor. ¿Y sabe qué era lo que estaba esperando el Señor? Que yo aceptaba a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi alma. Y viene una actividad allá en la ciudad de Guatemala, y yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y cuando yo acepté a Jesús, pasó el segundo día, el tercer día, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, y pasó el tiempo y nunca más volvió esos dolores a mi vida. Hasta hoy fecha yo te puedo decir que no han llegado y nunca van a llegar, porque tenemos a Jesús dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. ¿Qué te quiero dar a entender? Que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Jesús sí puede hacer el milagro en tu vida. ¿Cuál es el milagro que tú esperas? ¿No tienes trabajo? Él puede darte un trabajo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. ¿No puedes dormir por las noches? ¿Te atribula algo? ¿Qué está pasando en tu vida? Jesús tiene la respuesta. Está pasando algo diferente en tu vida y tú dices: me estoy sintiendo incómodo. Jesús puede solucionar tu vida. Muchas veces llega en nuestro corazón y en nuestra mente y decimos: un momento pasó en mi vida esto. Un día tiene aproximadamente 1 año. Como que la presión de la iglesia, y yo tengo gente aquí de la iglesia, pero es así. La presión de la iglesia me llevaba como, me estresaba, hermano. Llegaba momentos difíciles y yo dije: yo no estoy capacitado para esto. Necesito algo diferente. Y llegaba que yo no conocía dolor de cabeza, fíjese, cuando tenía los 19, 20 años, yo no conocí nunca ningún dolor de cabeza. Y llego a los 22 y inicia el ministerio entonces, y empecé a guiar a un pequeño rebaño, y ahí es donde yo empecé a conocer un dolor de cabeza, fíjese. Es así. El que no conoce eso puede decir: no es verdad. Pero el que sabe que es una responsabilidad, porque nosotros como pastores un día vamos a dar cuentas al Señor. ¿Qué hicimos con el rebaño? Y empecé con dolor de cabeza y me daba dolor de cabeza o algo. Y hay momentos que nosotros tenemos que callar. Hay momentos que a nosotros nos van a lastimar. Y ahí llega un dolor de cabeza en la cual que no lo soportamos. Y muchas veces vamos y buscamos a las tiendas y buscamos el XL3 alivia. O buscamos el Tylenol o el Advil. Y nos tomamos 2 o 4 a cada 4 horas. Y seguimos por un momento y sigue otra vez. Pero cuando tú clamas a Jesús, Él te lo quita por completo. Te limpia el corazón, te limpia la mente. Y entonces tú dices: pero ¿qué ha sucedido en mi vida? Antes tenía arena en los zapatos, pero alguien se lo quitó.
Y ahora tú dices, ahora yo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, hermano. Yo he visto la mano de Dios. Yo me regocijo en la presencia de Dios cuando la escritura habla que Él hizo grandes milagros. Y en estos tiempos muchas veces llegan enfermos y entran a las iglesias y oramos y nos sanan, fíjese. Y eso no lo estoy diciendo que nosotros no lo podemos sanar en el nombre del Señor. Sí podemos, pero muchas veces no sanan, fíjese. Muchas veces hablamos de sanidad y nosotros somos los que a veces estamos enfermos, fíjese. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque Dios se quiere glorificar. La escritura también dice que mientras estos enfermos, la escritura presenta a diferentes tipos de personas que tenían diferentes enfermedades. Y nos damos cuenta a través de la escritura que Jesús hizo el milagro de diferente manera con cada ser humano. A unos declaraba la palabra sanidad y eran sanos. A otros los tocaba y recibían sanidad. Y vemos a la mujer de flujo de sangre. Fue diferente, porque fue ella quien tuvo que tocar el manto del Señor. O sea, totalmente estos personajes que habla la escritura, Jesús hizo los milagros de diferente manera. Pero muchas veces Jesús no te va a tocar para que tú recibes sanidad. Muchas veces el pastor puede orar por ti y no puede recibir sanidad. Porque probablemente Jesús está esperando que tú toques su manto. Que tú alcances y toques la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo ha llegado en nuestra vida que muchas veces no sentimos la presencia de Dios? Y Dios quiere que tú y yo sintamos la presencia de Él. Él quiere manifestar su gloria a favor nuestro cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el doctor de doctores. Aquí la escritura nos habla, hermanos, que no había otra alternativa para ellos. No había otra. Ya los médicos ya le habían dicho que no había solución para ellos. ¿Qué estas personas empezaron a hacer? Es correr a Jesús, ir atrás de Jesús, buscar a Jesús. Y si Jesús no los hubiera sanado, no había otra alternativa, no había otra solución. ¿Por qué estos personajes que dice la escritura, por qué dejaron a Jesús de último? ¿Por qué Jesús fue la última persona en que ellos visitaron? ¿No te has preguntado? Dejaron a Jesús de último. ¿Y por qué no visitaron a Jesús de primero? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios deja que nosotros vayamos a otros lugares para que cuando nosotros regresemos a la casa de Dios nos damos cuenta que no hay hombre que nos pueda sanar. En estos tiempos la ciencia niega la existencia del Señor, porque la ciencia ha avanzado, ha abarcado todo el mundo y muchos de ellos niegan la existencia del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Mientras que el mundo niega a Jesús, la iglesia sigue diciendo: Jesús es verdadero, Él es real, Él es el Señor de mi alma, Él es mi refugio, Él es mi esperanza, Él es mi escudo, Él es vuestro todo. Jesús. ¿Te has preguntado, ha llegado situaciones difíciles a tu vida? En la mía ha llegado. En tu familia ha llegado. Pero Jesús nos ha dado la bendición. Pero Jesús nos ha dado la respuesta. Y a través
de Jesucristo, nosotros hemos recibido sanidad total en nuestra vida. No solamente físico, sino también hemos recibido la sanidad de vuestra alma. Porque Jesús nos ha sanado completamente. Porque ahora estamos preparados para irnos con Él. ¿Cuántos esperamos al Señor? Amén. Esperamos al Señor y Jesucristo viene pronto. Viene por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada para que cuando llegue ese momento podemos ver la gloria de Dios. Vamos a ver a ese personaje lindo, hermano. Aquel que nos ha limpiado de toda contaminación. Aquel que nos ha sanado desde el alma. Aquel que nos ha sanado del corazón, de nuestra mente. Porque, hermanos, cuando estábamos en el mundo, teníamos una mente diferente. ¿O no pasó usted por eso? Muchas veces en nuestro vocabulario, ¿verdad? Dios ha hecho un cambio radical con la iglesia. Dios ha transformado a la iglesia. Porque Jesús es un Dios de sanidad. Un Dios de poder, un Dios de milagros cuando nosotros creemos en Él. Cuando no recibimos sanidad es porque muchas veces no creemos en Él. Yo creo en Dios, pero no confío en Dios. Ahí está la diferencia. Creer, tú le preguntas a alguien afuera, ¿tú crees en Dios? Sí, Dios existe. Sí existe, pero ¿tú confías en Él? No mucho. Ahí está el problema. Son dos cosas muy diferentes. Creer y tenerle confianza. Cuando tú y yo tenemos confianza en el Señor, Él puede hacer el milagro en nuestras vidas. Él puede levantarnos. Él ha levantado aún a los muertos. Hay unas enfermedades en este tiempo actual, el cáncer, el SIDA. ¿Habrá medicina para estas enfermedades? Tratan, pero muchas personas se han muerto por esas enfermedades. Pero yo he escuchado grandes hombres de Dios que han pasado por momentos difíciles por esas enfermedades y han testificado que Jesús los ha sanado. Él puede sanarte. Tú estás enfermo en esta tarde, has venido en esta tarde con muchas cargas. Yo no sé cuál sea tu situación en tu vida, pero yo quiero decirte que en esta tarde Jesús tiene la respuesta para tu vida. Jesús tiene la respuesta para tu problema. Yo lo creo, yo lo siento, porque hasta hoy fecha yo he podido hablar y he podido compartir la palabra, no importando mi situación. Lo he hecho para la honra y gloria de Dios, porque yo creo que Dios todo lo puede, porque para Él no hay cosa imposible. Para Él todas las cosas les son posibles. ¿Cuánto lo creen? Hay cosas que tú dices, yo no puedo alcanzar esto, pero Jesús dice, sí lo puedes. Confía en mí, tú lo puedes. ¿Sabes cómo tú puedes? Cuando tú tienes a Jesús a tu lado, muchas veces no puedes. Porque muchas veces decimos, Señor, te necesito a mi lado. No es igual tener a Jesús a nuestro lado a que Él esté dentro de nuestra vida. Hay una gran diferencia, hermano. Cuando Él está dentro de nuestras vidas, ahí llega la enfermedad, aleluya. Y tú te deleitas en la palabra de Dios. Y tú te deleitas en el Señor, porque tú dices, en medio de esta enfermedad, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a reunirme con los hermanos y voy a adorar a Dios, porque en la casa de Dios suceden cosas maravillosas. Porque en la casa de Dios suceden milagros, suceden grandes cosas. La escritura lo dice, que la multitud se maravillaba. Jesús es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso. Y la multitud se dio cuenta que no había otra persona que los podía sanar. Usted se imagina
aquellas personas que iban con amuletas, aquellas personas que van en silla de rueda, ¿verdad? Y yo, ¿sabe? Cuando yo veo a alguien así, yo digo, Dios mío, ¿cómo puede manejar eso? Y si va rápido en la velocidad y se traba la mano, puede tener otro accidente. Porque, hermanos, lo manejan así, cuando frenan. Aleluya. Otros que los que tienen recursos, todo usan eso, ¿va? Que como un carro estándar, y lo dan la vuelta, ¿va? Y lo frenan. Amén. Usted ha visto eso, tal vez en su país no lo ha visto, aquí en Chicago lo vemos. Aquí en América lo vemos, hermano. Cosas que no hemos visto, hermano, en nuestros países, lo vemos en esta ciudad. ¿Se imagina usted aquellos que van en la silla de ruedas? Cuando caen postrados delante de Jesús, se va esa silla de ruedas y ellos empiezan a saltar, empiezan a danzar como el salmista David danzaba la presencia de Dios. Eso solamente lo hace Jesús, hermano. Solamente Jesús lo puede hacer. Se imagina aquellas personas que no habían escuchado, que tenían 20 años, no escuchaban y empezaban a enamorar a su pareja, pero no escuchaban lo que le decía. Se imagina cuando su pareja le decía te amo. Se imagina que solamente se expresaban con gestos, con una mirada. Yo me imagino que mientras esas personas se conocían con una mirada, ¿verdad? Ya sabían, oh, este hombre me ama, esta mujer me ama. Pero cuando llegan, hermanos, cuando llegan a Jesús, aquellos que no podían hablar, aquellos que no podían escuchar, llegan a Jesús y sucede un milagro extraordinario. Estoy escuchando que se está hablando palabra de Dios. Ahora puedo hablar. Ahora puedo glorificar el nombre del Señor con mis labios. La multitud se maravillaba. Aquellas personas, hermanos, hay personas que no tienen un pie, que no tienen una mano. Hay un evangelista, yo tengo un DVD, no tiene las dos manos, no tiene las manos tan cortadas. No sé si usted lo ha visto. No tiene los dos pies. ¿Lo ha visto? Ajá. Y adora a Dios. Y él dice, por falta muchas veces de mi desobediencia, yo estuviera adorándole al Señor completito, con mis manos, con mis pies, con mis labios, con todo. Pero por falta de obediencia llegan a ese punto. Y él predica, hermano, y una palabra poderosa. Y en ese tiempo, hermanos, nos damos cuenta a través de la escritura que estos enfermos se levantaron en el nombre del Señor. ¿Se imagina usted traer a un familiar, a un amigo que venga en silla de ruedas y oramos acá y sale danzando? De seguro que entonces usted sí puede dar un gloria a Dios. Fíjese, puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Y no adoraba a la multitud, no reconocía eso porque no había visto esas señales que Jesús hacía. Pero cuando los hizo, la multitud se quedó viendo y dijo, yo me tengo que convertir, yo tengo que aceptarle, porque Él sí tiene el poder, porque Él sí lo puede hacer. No hay enfermedad que Jesús no lo pueda sanar. Él lo puede sanar, hermano, pero confía en el Señor, cree en el Señor y Él lo puede hacer en su vida. Amén. Quizás usted pasa por momentos difíciles. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sanar? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Está en el corazón? ¿Le duele una mano? ¿Le duele un pie? ¿Le duele su garganta? Yo estoy recibiendo sanidad.
porque no me ha escuchado toser. Amén. O no está muy bien. Muchos dicen, oh, se le está yendo el avión. Jesús hoy quiere sanarte. No puedes dormir bien en las noches. Duermes 2 horas y te despiertas. Ya tienes muchas ojeras como yo. Esta noche vas a dormir, pero deja tu despertador, porque si no, no te presentes a tu trabajo. Él lo puede hacer, hermano. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Levante tu mano y dile, yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Dile, Señor, yo recibo esa palabra. Mira mi situación. Mira mi problema de enfermedad. Yo quiero estar sano para adorarte. Yo quiero estar limpio para bendecirte. Yo te creo, Señor. Yo confío en ti, que tú vas a sanar mi vida, que tú vas a sanar mi familia, que tú vas a sanar a mis amigos que me rodean. En el nombre de Jesús. ¿Lo creíste? ¿Crees que estás sano? Un día me dicen, yo he recibido sanidad. Y muchas veces recibimos sanidad cuando estamos en la casa de Dios, y cuando salimos afuera ya estamos enfermos. Hermano, estás sano dentro de la iglesia y afuera de la iglesia estás sano. A mí me encanta cuando alguien me dice, y yo he visto eso en muchas de las personas de Guatemala, me han llamado para orar en los hospitales, y los hermanos, ciertos hermanos me han acompañado. Y sabe una cosa, hermano, hay personas que tienen fe en Dios y confían, y también tienen fe en ti, que cuando tú haces una oración de sanidad, ellos lo reciben. Yo me acuerdo, yo no sé, yo lo menciono de esta manera. Un día los hermanos estaban enfermos, y la hermana estaba enferma de su garganta, es la hermana Miriam. Y un día, mientras mi pequeño gigante predicaba, y recibe sanidad de ella, fíjese, mi hermano Eddie. Quizás ellos no lo saben, quizás ni él se había enterado, y hasta ahora hasta ahora él lo sabe. Mire, cuando tú crees que Dios puede hacer el milagro, Él lo hace. Incline tu rostro y dale gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido impartida en esta hermosa tarde. Gracias por tu presencia, gracias por los que nos hemos hecho presente. Si hubiera una enfermedad, Padre, en medio de los que estamos aquí presentes, yo declaro sanidad, Señor. Declaro sanidad sobre la vida de la esposa de mi amado pastor, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre los líderes de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad para toda la congregación, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad para aquellos que nos van a buscar para que la iglesia ore por ellos. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad en los hospitales, Señor amado. Enviamos la palabra de sanidad allá donde está el problema, allá donde está la circunstancia, allá donde están los momentos más difíciles. Declaramos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Declaro para esta congregación sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El tiempo con amado pastor.
refrescante de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. El Señor puede hacer la obra en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. El Señor es su especialidad. Él es sanador. Su especialidad es restaurar. Nuestro Señor es restaurador. Su especialidad es hacer lo imposible. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos da no solo la vida, la salud y la vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cierre sus ojos. Nos despedimos en una oración. Señor y Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y porque tú haces tu perfecta voluntad en nuestras vidas. El día de hoy, Señor, te damos la honra y te damos la gloria, porque solo tú eres digno. Te suplicamos, Señor, que en este momento que nos retiramos de aquí, tus palabras se vayan en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos acompañen a lo largo de esta semana. Permite, Señor, que nuestro corazón se abra y nuestra mente pueda entender que tú eres el Dios de lo imposible y que tú quieres lo mejor para nosotros. Abra sus ojos, voltee al que esté al lado suyo y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. God is good all the time. Amen.